Buenos días, profesora. Profesora, su audio. Ahí está, me disculpas, Elvis. Estaba comentándoles a ustedes jóvenes acerca de las notas, porque ya estamos haciendo la entrega de notas para sus papás. Y yo sé que es algo que se habla más que nada con los papás, pero me gustaría mucho comentarles acerca de ello, ¿sí? Ustedes, como saben, vamos a entregarles una libreta tanto con la nota en letra, es decir, A, B, C, o con un número, y con un número, me disculpan. Entonces, en este salón hay niños que se merecían una D, una nota de 18, 19, 20. Si no han obtenido una D, es porque necesitamos ver que su compromiso con el curso, con los cursos, se va a mantener a lo largo del año. Entonces, de repente ustedes están tristes, profesora, no he obtenido una D, si yo estoy que hago todas mis tareas, participo todos los días. No es tanto por eso, hijo, es por un queremos ver al final. Si al final se merecen el AD, pues se queda el AD para ustedes. También tenemos jóvenes que han tenido acá este B, ¿sí? Y B es la mínima nota para que ustedes aprueben el curso, los cursos. Entonces, siempre teniendo en cuenta eso, hijos, para que ustedes también vean sus notas. En cuanto a los jóvenes que no han tenido mucha participación por la conexión, también se está viendo ello, pierdan el cuidado, no es necesario que se preocupen tanto por el no haber participado, es algo que se comprende por el internet. A ver, somos entonces 6 participantes. ¿Esperamos a sus compañeros? Sí, podríamos esperar, pero yo creo que es necesario comenzar de una vez. Buenos días, Salvador. Buenos días, Pinedo. Buenos días, Yesa Trujillo. Falta el joven Ipanaque también. A ver, el día de hoy vamos a comenzar con algo que me he dado cuenta que ustedes tal vez no tienen bien claro. A ver, voy a borrar, que les hago acá. A ver, hijos, cuando uno habla de biología, se suelen utilizar muchas palabras que son muy repetitivas. Por ejemplo, cuando yo digo la palabra cito, ¿alguien sabe qué significa cito? Bueno, que estaba ya escrito ahí, solamente necesitan repetir. ¿Qué significa cito en biología? Cito en biología significa ¿cómo? Célula. Me disculpan que no lo escriba con tilde, pero estoy con una mano, entonces es célula, célula. Cuando ustedes escuchen la palabra cito, entonces se refiere a la célula. Por ejemplo, la palabra citoesqueleto. ¿Qué significará citoesqueleto? ¿Qué significará citoesqueleto? Si cito significa célula, ¿qué significará citoesqueleto? Luna, buenos días, hijo. Citoesqueleto, que significa el esqueleto de quién. Esqueleto, esqueleto viene de esqueleto, pues, ¿no? El esqueleto de quién, de cito, la célula. Citoesqueleto, por lo tanto, es el esqueleto de la célula. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma, ustedes, palabras tan raras como esta, de repente ustedes no han escuchado mucho esta palabra y por primera vez la están escuchando, se marean o dicen, no, qué horrible es la biología, no entiendo nada. Simplemente recuerden que la palabra cito significa célula. Entonces, citoesqueleto es el esqueleto de la célula. A ver, otra palabrita. Citoplasma, ¿qué significará? Citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Sí, pero ¿qué es? Es el plasma, miren, es el plasma de la célula. El citoplasma es el plasma de la célula, es el líquido de la célula. Ese es el citoplasma. Entonces, cuando ustedes no sepan qué significa una palabra, búsquenle ahí alguna que ya hayan visto antes. Cito es una palabra que se repite mucho. Citoplasma, citotoxicidad, muchas veces se pronuncia la palabra cito.
O bueno, la raíz cito sería en todo caso. Que eso corresponde a comunicación, pero bueno. ¿Me están entendiendo? De igual forma, hijos, la palabra leuco significa algo en biología. A ver, ¿qué significa leuco en biología? Muy bien, blanco. Blanco significa, bueno, leuco significa blanco. De esa forma, cuando nosotros escuchamos esta palabra, a ver, leucocito, ¿qué significará leucocito? Voy a ponerlo más grande para que ustedes vean. ¿Qué significará leucocito? A ver. Elvis, Trujillo. ¿Qué significará leucocito, Trujillo? ¿Ya conoces qué significa cito? ¿Qué significa cito, Trujillo? Trujillo. Ay, no estoy compartiendo. Avísenme que no estoy compartiendo pantalla estos chicos. Con razón nadie está hablando. Yo estoy diciendo qué pasará por ahí. No me están diciendo nada. Avísenme, por favor. No te preocupes, Santiago. Ahí está. Cito significa célula. Entonces, cuando yo digo citoplasma, estoy que hablo del plasma de la célula. El plasma de la célula. ¿Sí? Y también les estoy diciendo que leuco significa blanco. Entonces, leucocito, ¿qué significa? A ver, ¿quién me dice qué significa leucocito? Trujillo, ¿puedes decirme qué significa leucocito? Células blancas. Muy bien. Cito significa célula, leuco blanco, es la célula blanca o las células blancas. Leucocito habla de las células blancas. ¿Cuáles células blancas? Los glóbulos blancos, pues hijos, los glóbulos blancos. Eso significa leucocito. Entonces, repito, cuando ustedes no sepan una palabra, busquen algo que ya conozcan. Cito siempre va a estar. Leuco también es muy conocido en biología. De igual forma, una palabra muy conocida en biología es bio. ¿Qué significa bio? ¿Quién me puede responder? Uy, ahora tengo puros jóvenes que no tienen micro. ¿Ahora qué hago si no escucho a nadie? A ver, ¿qué significa bio? Muy bien, bio significa vida, correcto, vida. Ah, muy bien, Trujillo, acabo de ver tu respuesta. Bio significa vida, correcto, hijos. A ver, me disculpan, voy a colgar. Ahí está, bio significa vida. Entonces, vamos a ver acá. Bio significa vida, ya. Ahora, cuando ustedes ven la palabra, por ejemplo, biodiversidad. ¿Qué significará biodiversidad? Biodiversidad. Me disculpan, hijos, pero estoy tratando de ingresar una llamada y no puedo responder, estoy en clase. Biodiversidad. ¿Qué significa biodiversidad? Bio significa vida. ¿Qué significará biodiversidad en ese sentido? ¿La diversidad de quién? Ah, hola, Ipanaque, buenos días, hijo. Muy bien, la diversidad de la vida, correcto. La diversidad, la diferente diversidad de seres vivos que hay en un país. Por ejemplo, el Perú es un país mega diverso, tiene mucha biodiversidad, tiene mucha diversidad de especies de vida. Tenemos diferentes tipos de papa, diferentes tipos de camélidos, tenemos diferentes tipos, ¿se entiende? Mucha biodiversidad, mucha diversidad de la vida. Entonces, por favor, hijos, cuando ustedes, repito, cuando ustedes vean una palabra que tenga bio, ya saben qué significa bio, una palabra que diga cito, una palabra que diga leuco, es muy conocido. Otra palabra también de repente logos, que es muy conocida. ¿Saben qué significa logos? Logos significa estudio. Logos significa estudio. Por ejemplo, cuando yo digo biología, ¿qué significará biología? Bio significa vida. Y logía viene de logos. ¿Qué significa entonces biología? Estudio. El estudio de la vida, muy bien, el estudio de la vida, eso significa biología. ¿Cómo ustedes conocen eso? Pues simplemente viendo de qué palabras están constituidas. Claro, entonces a eso nos apuntamos nosotros en biología, a que ustedes reconozcan estas palabras que son muy comunes.
Otra palabra que es muy común, micro. En biología usamos mucho la palabra micro. Microscopio, microorganismo. ¿Qué significa micro? Pequeño. Pequeño. Tan pequeño que no puedo verlo en un microscopio. Eso significa micro en biología. Microorganismos son organismos que son tan pequeños que no puedo verlo muy bien. Entonces, de esa forma, acordarse. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a comenzar el día de hoy con sus trabajos. Acá tengo tercero de secundaria, sus trabajos. Ya habíamos visto el trabajo de la evolución. No he recibido más trabajos de ustedes. Por favor, entiendan. A ver, hijos, voy a ayudarlos, ¿ya? Ya estamos haciendo la entrega de sus libretas para que sus papás las vean, para que sus papás las tengan. Si alguno de ustedes considera que no se ha esforzado lo suficiente, que ha estado ahí tambaleando, no sé, hijos, hoy día hablen con sus papás, papito, papito, me voy a esforzar mejor, o no sé, pero ustedes ya sepan que se están entregando las libretas. ¿Cuándo es la siguiente entrega de libretas? De acá a un mes. De acá a un mes estamos entregando libretas nuevamente. Sí, entonces, bien, bien atentos para la entrega de libretas de acá a un mes, un poquito más. Sí, su funeral, ya bueno, ¿qué haremos? Sí, entonces recuerden que este año se está repartiendo en tres trimestres, es decir, son 3 notas, no son 4 como el año pasado, para los que estén acostumbrados a las 4 notas. Esas han sido las medidas del gobierno, así que hay que respetar. Ya, muy bien, así que con esto, a ver, me disculpan que voy a responder la llamada. Ya, hijos, a ver, un ratito nada más. Profesora, su audio. Está hablando por llamado. Profesora, su audio, por favor. Todavía está en llamada. Pero Jóvenes, me disculpan la demora. Ya estoy volviendo con ustedes. Por favor, levanten la mano y prendan su cámara los jóvenes que están presentes.
No vaya a ser que me he salido por 5 minutos y ustedes ya se fueron. Uy, la profesora se fue, hay que aprovechar. No, por favor. A ver. Ya está Ipanaqué, Milla, Pinedo. Ahí está Santiago. Está Saavedra también. Prendan su cámara. Si tienen cámara, por favor, préndanla. ¿Sí? Muchas gracias. Ya, continuamos entonces. A ver, como les decía, ya hemos visto la clase de evolución, así que vamos a ver esta clase de las teorías evolutivas que hemos tenido hace como un mes, tuvimos esta clase, y quiero hacer un repaso de esto porque voy a preguntar en el siguiente cuestionario acerca de esto. Ahora, escúchenme, hijos, los siguientes cuestionarios yo les había dicho que corresponden a física y química, y es correcto. Los siguientes 5 cuestionarios que voy a enviar, ya los tengo listos, estoy que los envío hoy y mañana. Les voy a enviar 5 cuestionarios. Van a corresponder a física, a química y a biología, ¿sí? En biología voy a enviar cuestionarios sobre la teoría de la evolución. Y en física y en química voy a enviar pues cuestionarios del magnetismo, la gravedad y demás. Ahora, escuchándome. El día viernes tuvimos una clase que hablaba sobre la vacuna. Y me parece interesante que en estos días que ha surgido esta temática, ustedes me comenten qué noticias nuevas han escuchado de la vacuna antes de continuar hablando de la evolución. ¿Alguno de ustedes me puede comentar? Ayer salió por todas las noticias que había sucedido un episodio con la vacuna. ¿Escucharon? ¿Qué había pasado? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó el día de ayer? A ver, y miren que yo no soy la única profesora que les pide ver las noticias, ¿ah? Yo sé que muchos de sus profesores les piden, les preguntan qué cosas has visto de las noticias el día de ayer y no responden. A ver, el día de ayer, a las 11 de la mañana, se abrió las puertas, se abrieron las inscripciones para que cualquier persona, sí, coloque su nombre, sus datos para colocarse esta vacuna que estaba siendo proveída por una empresa china. Entonces, ¿qué sucedió? Que en los primeros 10 minutos habían tantos, pero tantos inscritos que no hubo más cupo. A los 10 minutos dijeron muchas gracias a todos, pero ya no hay más cupos para la vacuna. Suficiente. Entonces, su profesora que estaba ahí bien entusiasmada, así estaba refrescando la ventana, se quedó afuera. ¿Cuál es la buena noticia? De que va a haber más grupos para que ustedes se puedan inscribir. En el caso de ustedes, no, porque ustedes son menores de edad y son chiquitos. Pero en el caso mío, yo por lo menos sí quisiera participar de la vacuna. Hay muchos casos en las noticias. Algunas noticias están diciendo de que esta empresa china tiene algunos problemas en cuanto a la verificación de qué vacunas se vayan a colocar, de que he tenido investigaciones acerca de la poca ética que han tenido, y bueno, eso ya corresponde un poco más a una temática de noticias. Si ustedes gustan, lo menciono en el día de actualidad, que es el día viernes, podemos continuar hablando de las vacunas para que ustedes sepan qué les espera a ustedes, no de acá a un día ni de a 2 días, sino acá aproximadamente marzo, ¿no? En marzo se calcula, es lo que también ha dicho el gobierno, de que en el 2021, en los primeros meses, van a estar colocando las vacunas para todos, y es lo que se espera, ¿cierto? Ahora, por si ustedes no saben, el gobierno ha adquirido varias diferentes dosis de vacunas. Es decir, ha adquirido la vacuna, no sé, de Estados Unidos, vacuna de Inglaterra, vacuna de China, ha adquirido varios lotes de vacunas. ¿Por qué? Pues para como se dice así, ver cuál sale primero y tener más opciones de obtener la vacuna correcta, la vacuna que sea más óptima, ¿no? No correcta, sino la vacuna óptima para nosotros. Entonces, prefieren Rusia. Estos jóvenes. Ustedes no quieren colocarse alguna vacuna china. A ver, dígame entonces, Milla, si usted tuviera la oportunidad de colocarse la vacuna china, ¿lo haría? Sí, sí lo haría. Muy bien, ya, muy bien. Usted pertenece a ese grupo de personas que ayer se hubiera inscrito si podía. Muy bien. Entonces, ya.
Al respecto de eso podemos hablar el día viernes, porque va a ser un tema muy controversial y es bueno que ustedes sepan qué vacunas estamos viendo en estos días y qué vacunas van a salir en los siguientes meses. Es bueno que ustedes sepan, ustedes como jóvenes responsables, de repente sus papás no saben muy bien acerca de las vacunas y es su responsabilidad como estudiantes el poder guiarlos, ¿sí? Vamos a hablar entonces de las diferentes fases. Para el que quiera estudiar algo, lo digo por Pinedo, que es un joven que le gusta mucho la biología y que ya sé que él se va a dedicar a algo de biología. Hijo, si tú quieres, y para los demás si desean también, no es un impedimento, esta es la página en la cual se colocan todo lo relacionado a las vacunas. Es una página formulada por las dos universidades, la Cayetano Heredia y la San Marcos, que son las responsables de la inoculación de esta vacuna en el Perú. ¿Ya? Acá, miren. Comunicado. Se completó el registro del primer grupo de voluntarios para estudio de la fase 3. Es un estudio que es en la fase 3. ¿Están dando cuenta? Acá está la noticia por si acaso. Ahí está la Cayetano Heredia y bueno, la San Marcos. Ya, hijos. Entonces, creo que eso es todo con respecto a esto y esperaba que ustedes tuvieran más participación con respecto a esto, pero veo que no vean noticias, no sé, no están muy al tanto. Continuamos entonces con las clases del día de hoy. El día de hoy tengo que hacer un pequeño repaso de la evolución, ¿sí? Vamos a comenzar entonces. Como les decía yo a ustedes, hijos, el concepto de la evolución es algo que surgió hace poco, podemos decirle poco, en los años 1800 surgieron las primeras teorías evolutivas. La persona que más resaltó en esa época fue Lamarck. Lamarck fue la primera persona, bueno, la persona más conocida en esa época, que formula una teoría de la evolución. Porque hasta antes de Lamarck, la teoría creacionista había surgido con mucha fuerza. ¿Alguien me puede decir qué es la teoría creacionista? Ya hemos hablado de ello. Voy a poner una nota muy alta a quien me responda. ¿Qué es la teoría creacionista? ¿Qué me dice esta teoría? A ver, díganme, ¿quién? ¿Quién me quiere responder? La teoría creacionista. ¿Nadie? Big Bang. Dime, ¿para qué? Big Bang. ¿Del Big Bang? No. Claro, la teoría de la creación. La teoría creacionista es que alguien nos creó. ¿Quién nos creó? Dios, pues, hijos. Esa es la teoría creacionista. La teoría creacionista habla que hay un Dios que creó a Adán y Eva a imagen y semejanza de él. Esa es la teoría creacionista. Entonces, la teoría de que el ser humano proviene de Dios y proviene de imagen y semejanza de él, esa es la teoría creacionista, que se contrapone a la teoría de la evolución. La teoría de la evolución dice que nosotros provenimos de la evolución de ciertos primates, de cierto tipo de primate. Vulgarmente le podemos decir monos, sí, podemos decir que evolucionamos de los monos, pero no sería del todo correcto. Evolucionamos de los primates. Algún tipo de primate no se sabe específicamente el camino exacto que se dio, pero sí tenemos un aproximado, ¿no? Muy bien, entonces recordando mucho, hijos, que la teoría de la evolución se contrapuso en su época a la teoría creacionista que decía que nosotros proveníamos de Dios, que alguien nos creó, ¿cierto? Entonces, esta teoría creacionista, por si acaso, es una teoría que fue formulada en vista de la religión, ¿cierto? En vista de que había la religión católica, que proponía esto mismo. Entonces, claro, ¿cómo que punto? ¿Qué significa ese punto, Pinedo? Ya, entonces, hijos, eso yo lo he repetido, pero por favor que se quede bien grabado en su cabeza. Cuando alguien les habla sobre la teoría creacionista, les habla sobre eso, la teoría de que Dios nos creó a nosotros tal y cual somos.
Muy bien, entonces la teoría de evolución no plantea eso. La teoría de la evolución plantea que los seres vivos van cambiando con el paso de los tiempos y van mejorando, van empeorando, van cambiando con el paso del tiempo. Eso es lo que menciona la teoría de la evolución. La primera persona que menciona la teoría de la evolución o que da una propuesta muy importante en su época es Lamarck. Lamarck es la persona que dice, no, por favor, no creamos en la teoría creacionista. Yo estoy proponiendo una teoría transformista, que dice que los seres vivos se transforman con el pasar del tiempo. ¿Se entiende? Esa es una teoría de la evolución. Es una teoría que Lamarck propuso en su época y que hoy en día ya no está tomado como cierto o no está considerado completo. Falta más teoría para que Lamarck, para que el postulado por Lamarck sea del todo correcto. ¿Se acuerdan de lo que decía Lamarck? Lo habíamos dicho antes. ¿Se acuerdan? A ver, díganme, ¿quién me puede decir qué proponía Lamarck? Solamente viendo acá las jirafas. Las jirafas antes tenían cuellos chicos y con el paso del tiempo se estiraron sus cuellos. Muy bien, hablaba sobre que las jirafas estiraban sus cuellos. ¿Y cuál es la parte importante de la teoría de Lamarck? Lamarck decía que el uso y el desuso era lo que significaba la aparición o la aparición o la desaparición de ciertos órganos. Por ejemplo, las jirafas, por el uso de su cuello, por querer estirarlo, van a obtener esta característica, ¿no? Tanto querían estirarlo que su cuello se hace largo y este cuello largo pasa de generación a generación. Es lo que Lamarck propuso. El uso, mientras más lo usas, mientras más usas en este caso tu cuello, ese cuello se va estirando y esto es heredado por tus demás descendientes, ¿sí? Esto se contrapone a lo que proponía el otro científico, que es Darwin, que propone la siguiente teoría de la evolución, una teoría de la evolución que se encontraba mucho más sustentada por las evidencias. A ver, ¿alguien me comenta qué propone Darwin en la teoría de la evolución, en su teoría de la evolución? Que había jirafas de cuello corto como cuello largo y las jirafas de cuello corto se extinguieron porque no podían llegar a los árboles. Muy bien, entonces Lamarck proponía el uso y el desuso, el que un órgano, mientras más es usado, más va cambiando y va a ser heredado. Y Lamarck, y me disculpan, y Darwin proponía todo lo contrario. Darwin proponía de que no es que las jirafas estiraran su cuerpo, sino que las jirafas de cuello corto se extinguían. Y como se extinguían las jirafas de cuello corto, solamente quedaban jirafas de cuello largo. ¿Se entiende? Entonces, son dos ideas que se contrapusieron en su tiempo, en su época. ¿Se está entendiendo? Ya ustedes recordarán que Darwin, ¿no? Fue una persona que en su momento se estuvo previsto que estudie teología, que estudie acerca de Dios. Luego él mismo se dio cuenta de que de repente la medicina podía ser para él, tampoco surgió la medicina para él. Lo que él quería hacer era biólogo. Entonces, hablamos la clase pasada acerca de Darwin, ¿se acuerdan? Hablamos, como les repito acá, estamos hablando de los años 1800. Dense cuenta ustedes, 1800 estamos hablando, hace 200 años. Pónganse en contexto. Entonces, yo les decía que Darwin era una persona que en su época no sabía exactamente a qué encaminarse, a qué rama encaminarse. Medicina, teología, no sabía. Por ello, él descubre que con un viaje, con el llamado viaje de Beagle, él descubre que su vocación es ser biólogo. Este es el famoso viaje de Darwin, el viaje de Beagle. Por medio de este viaje, él hace todo este recorrido que ustedes ven ahí. Todo ese recorrido, él lo hace. Imagínense ustedes en los años 1800 realizar ese viaje. Imagínense ustedes. No había ni avión que te pueda rescatar. Tampoco había, no sé,
contra la emergencia, un extintor. No había nada que te pudiera rescatar en caso surgiera alguna emergencia. Te podías morir de hambre, te podías morir de cualquier tipo de enfermedad. Entonces, dense cuenta de lo valiente que fue en esa época el salir a este viaje, el viaje de Beagle. El dios Goku, ¿qué me está ya? Entonces, Arcos, buenos días, hijo. Pobre Arcos, el internet, días. ¿cierto, hijo? Ujú. Sí, ya estoy viendo ya. Bueno, estamos subiendo todo a internet. Estoy que hago un repaso, hijo, sobre la evolución. Entonces, bien aprendido este viaje de Beagle que le permite a Darwin tener mayor conocimiento, y gracias a este viaje es que Darwin propone su teoría de la evolución. Este viaje le da las evidencias a Darwin para que él proponga su teoría. ¿Se entiende? Por eso es muy importante. Muy bien. Entonces, esos son los puntos más importantes de Darwin y de Lamarck. Recuerden que estamos hablando de Lamarck, estamos hablando de los años 1780. 1780. Y cuando hablamos de Darwin, estamos hablando de los años 1800. Ya, entonces dense cuenta de que estamos hablando de esos años. No estamos hablando de los años 1500, no. En los años 1500, ¿qué sucedía? Ustedes pónganse en contexto. Son otras cosas. Estamos hablando de la Edad Media. Continuemos entonces. Acá. Por ejemplo, la propuesta más importante de Darwin es la propuesta de la selección natural. ¿Qué significa la selección natural? La selección natural me dice eso, de que la naturaleza selecciona. ¿Qué selecciona? Selecciona al mejor adaptado, al que tiene las características mejores para poder sobrevivir. Eso es lo que me dice Darwin. Acá solamente sobrevive el que tenga las mejores características al que la naturaleza selecciona. Entonces, vamos a ver acá. En el caso de las jirafas, la naturaleza selecciona al animal mejor adaptado, que en este caso sería las jirafas de cuello largo. Eso es la selección natural. Si algún día, es por eso que ustedes han escuchado de repente en las noticias decir a muchas personas, las personas que han fallecido en la discoteca han fallecido por selección natural. ¿Qué significa? ¿Quién ha hecho ese chiste? ¿Qué significa ese chiste? Bueno, ese mal llamado chiste, porque es un chiste muy, muy feo, no hablemos de personas que han fallecido, no me parece muy correcto eso, pero bueno, cuando se habla de selección natural, se habla del que se ha seleccionado por la naturaleza, la naturaleza lo ha seleccionado para sobrevivir. En el caso de las personas que fallecieron lamentablemente en esa discoteca, se habla de que, bueno, es el mal chiste, como les repito, de que la naturaleza ha seleccionado para que ellos dejen de existir, ¿no? Por no cuidarse, por no ser conscientes en cuanto a la cuarentena y demás. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere la selección natural. Si algún día, no sé, alguna de las cucarachitas de su casa, ustedes la pisan, cuando la pisen digan, ¡pah! Selección natural. ¿Por qué? Porque la naturaleza ha seleccionado que él fallezca, que él deje de existir. Dime, Pinedo. Es que ustedes no leen, pues, hijos. Si ustedes leyeran, hubieran leído ese chiste. Hubieran leído ese tipo de comentarios. Yo por lo menos tengo medios como para poder escuchar ese tipo de cosas. Ha salido en la televisión. No les digo tampoco que solamente lean, ha salido en la televisión. Para que ustedes se den cuenta de que las personas a veces pueden ser crueles en cuanto a ese tipo de cosas. Ya. Entonces, si algún día, como repito, ustedes pisan una cucarachita en su casa, ¿no? Esa cucarachita fallece o deja de existir por selección natural. ¿Quién ha seleccionado que él deje de existir? La naturaleza. ¿Por qué? Porque de repente la cucarachita no ha desarrollado la capacidad de volar tan fácilmente. Si la cucarachita volara, si esa cucarachita que tú tuvieras en tu cocina volara fácilmente,
pues hubiera volado y tú te hubieras asustado y nunca lo hubieras pisado. Pero como la cucarachita no voló, la selección natural actuó y decidió de que ella dejara de existir. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, esto es la clase del día de hoy, jóvenes. Estoy dejándoles sus cuestionarios en el Google Classroom. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo hacer con lo de inglés e historia? Con inglés e historia. ¿Qué pasa con inglés e historia? Ah, en inglés no hemos dejado, sí, yo sé que no he dejado el cuestionario, pero en historia, ¿qué pasa, hijos? En No historia hay se nada están... hasta ahorita. No te escucho bien, ¿para qué? ¿Me disculpas? No, no hay Ah, ninguna tarea. en cuanto a historia, hijos, ustedes bien saben de que el profesor de comunicación está que lo lleva a los dos. En el trabajo de comunicación, ustedes tienen tanto lecturas de historia como de propias de comunicación. ¿No se han dado cuenta de eso? El director sube a su Google Classroom páginas de historia. A ver. Ah, ya. A ver, me están haciendo una pregunta por el chat. A ver, rápidamente dice. El ser humano ha evolucionado desde tiempos inmemorables. Y mentalmente somos superiores a los animales, pero físicamente muchos animales podrían matarnos fácilmente. Mi pregunta es el ser humano podría surgir un cambio en cuanto a su fuerza? A ver, la principal fortaleza del ser humano es justamente el desarrollo craneal, el desarrollo del cerebro en realidad. Entonces, como ustedes bien saben, hace años se habló acerca de aquella diferenciación que el ser humano había tenido en su época. En su época se dice de que el ser humano consumiera carne, porque ustedes saben, nosotros consumimos carne con su... No, creo que no voy a poder ponerlo con una sola mano, pero en su época, hijos, se mencionó de que un cambio importante en la evolución del ser humano se provocó gracias al consumo de carne. El consumo de carne le proporcionó al ser humano aquellas proteínas necesarias para que nuestro cerebro pudiera evolucionar de tal forma que podamos hacer pensamientos más complejos, podamos elaborar pensamientos más complejos. Entonces, a ver, me disculpas un ratito, hija. Voy a un ratito a ver cómo hago esto. Ahí está, un ratito, Harumi. Voy a poner acá. Consumo de carne en la evolución humana. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Cómo el consumo de carne cambió a los primeros humanos. Entonces, una de las teorías que les digo que habla sobre el cambio que sufrió el ser humano a nivel del desarrollo cerebral, habla sobre el papel fundamental de la carne. Nosotros, como ustedes bien saben, éramos primates. Los primates consumen frutas, consumen ese tipo de cosas, no consumen carne. Entonces, dense cuenta de que eso fue un cambio importante. Y fue tan importante que provocó que nosotros seamos la especie preponderante en este momento. Así que el ser humano desarrolle alguna característica física, yo lo veo bien difícil, porque nosotros más hemos sobrevivido gracias a nuestro desarrollo intelectual, no tanto al desarrollo físico. Yo lo veo bien difícil, Arcos. Por eso mismo, porque el que nosotros sobreviviéramos no dependió de nuestro físico, sino dependió del desarrollo que tuviéramos a nivel cerebral. Entonces, bueno, se está acabando el tiempo, hijos. Prendan de nuevo sus cámaras para tomar su asistencia. Milla, Trujillo, Hinojosa, Salvador, Pinedo. Ahí está el pobre joven Arcos. Y para qué tampoco veo tu cámara, hijo. Pero se está acabando el tiempo, hijos, nos estamos despidiendo. Por favor, vean sus trabajos.